Hoy vamos a hablar sobre la frecuencia y el impacto que tiene sobre la salud de las personas. En esta lámina podemos ver que hay frecuencias que vienen desde 0 Hz, ciclos por segundo, hasta cientos de miles de millones de ciclos por segundo. Cada uno corresponde con una longitud de onda diferente. Primero vamos a entender qué es una onda, comparándola con la onda que tenemos en nuestra casa. En nuestra casa tenemos 50 ciclos y la tensión empieza de 0 voltios, va subiendo hasta 220 positivos, después baja hasta 0 y después sigue bajando a 220 negativos. Posteriormente sigue subiendo y se pone a 0. Eso sería un ciclo completo. Cuando se repite de 220 positivos al siguiente pulso 220 positivos, eso sería una onda completa. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda sería desde que empieza a salir la onda hasta que se repite la otra, la siguiente nueva, la luz ha recorrido, esa onda ha recorrido una cantidad de metros o kilómetros. En un microondas, por ejemplo, el recorrido que hace esa onda sería aproximadamente de 11 centímetros. Si medimos justamente una onda cuando se transmite y medimos a los 11 centímetros, la onda ahí se repite. Tenemos una onda completa en ese tramo de longitud. Como podemos ver, en diferentes tecnologías se usan diferentes frecuencias que son, por ejemplo, tenemos un cuadro que habla de frecuencias de 700, 800, 900, 1500, 1800, 2600 megaciclos y están usadas en diferentes tecnologías. Por ejemplo, la 1G, que es analógica, usa la frecuencia de 900. La 3G utiliza bandas de 900 y de 2100. La 4G utiliza 800 y 1800. Y la 5G va a usar 700, 2600, 3500 y hasta 26000. Hemos hecho un experimento con un cartón, bueno, con dos cartones diferentes y un pan, para que veáis más o menos qué impacto tiene las ondas en los diferentes cuerpos. Comenzamos con un cartón que estaba por debajo de la bocina, del foco de la transmisión, y se ve que a unos 11 centímetros aparentemente aparece una mancha oscura, o sea, quemándose, una parte que se quemaba. Sin embargo, otro cartón que estaba a otra distancia diferente, pues nada, no se... De hecho, cuando tú tocas ese cartón, en la parte negra está achicharrándose y en otras partes está completamente frío. Por lo que podemos ver que una onda de 11 centímetros, de 2500 gigaciclos, no calienta por igual, calienta en las partes donde las ondas están en positivo, en lo más alto del positivo y en lo más alto del negativo. O sea, entre una y otra sería media longitud de onda y entre la siguiente una longitud de onda completa. Hicimos otra prueba con otro cartón y comprobamos que la radiación se almacenaba principalmente en la parte final del cartón y un poco en la parte del principio. O sea que dependiendo de qué parte de la bocina pongamos el cartón, sí que se ve que se calientan más por un lado que por otro, debido a las reflexiones internas que tiene el microondas. Pero lo que sí que vemos, evidentemente, es que a media longitud de onda sí que ocurren cosas, hay unos máximos, y que se concentra la radiación en sitios concretos. En el pan se podía ver que el pico, en la parte del pico, era la que estaba más cercana a la radiación. Se calentó bastante, se ve oscuro, pero a 5 centímetros, a media longitud de onda, que es donde se repetiría la parte negativa o la parte positiva de la onda, estaría más achicharrado. Si le damos la vuelta al pan, la parte interna, veremos también que en la primera parte de la onda positiva, imaginaros que es la parte más 220, que no son 220, que es la parte que pertenece al pico, está quemado, pero donde más se achicharra es la parte negativa, que está a unos 5 centímetros. En la regla podéis ver que corresponde 5, algo, que son
11 centímetros, que de la longitud de onda de un microondas. Vemos que el cuerpo humano pues tiene multitud de órganos a diferentes tamaños, con diferentes tiene diferentes tamaños y conduce de diferentes formas. Por ejemplo, uno de los órganos que conduce bastante son el páncreas, el estómago y el colon. Son órganos que generan donde hay bastante cantidad de ácido, que son muy conductores de la electricidad. Por lo tanto, no es lo mismo calentar un cartón que se enfoca a media longitud de onda, pero no se calienta tanto como si fuera el pan, que el pan, al tener una conducción mayor, pues evidentemente se concentra mucho más todavía la radiación y genera mucho más calor. Mirando los diferentes tamaños, mirando las diferentes longitudes de los órganos, por ejemplo, el páncreas tiene una longitud de 15 centímetros y está a una profundidad aproximada de 8 centímetros desde la piel. O sea, desde la piel hacia adentro, hasta donde está el páncreas, hay aproximadamente unos 8 centímetros y tiene unos 15 centímetros de largo. Hemos hecho una comparativa con las frecuencias anteriormente usadas en las diferentes generaciones de móviles y podemos comprobar que hay algunos móviles, por ejemplo, usando una longitud de onda de 42 centímetros, su media longitud de onda es la mitad, 21,4, podría afectarle al colon transverso. Correspondería a una frecuencia de 800 gigas. Podemos ver ahí entonces que hay algunos órganos que sí son más afectados que otros dependiendo de la frecuencia que se usen. Por ejemplo, el páncreas hay dos frecuencias que le afecta, una por la profundidad de la piel a la que está y otra por la longitud del propio órgano. Y encima de todo, el páncreas tiene una característica que genera algunos tipos de ácidos que producen más cantidad de corriente internamente dentro del páncreas, por lo tanto se calienta mucho más. Eso le pasa también al colon y a algunos otros órganos, como por ejemplo también el estómago. Por lo tanto podemos ver que sí que la radiofrecuencia afecta o puede afectar a páncreas, estómago y colon por la frecuencia usada, por el tipo de radiación y por la cantidad de potencia usada. En esta tabla podemos ver diferentes frecuencias en una lectura de un medidor de campo usando una antena de unos 11 centímetros para todas las frecuencias. Se ha detectado la radiación que había en ese momento a un lugar determinado. Podemos ver que la frecuencia de 40 estas son frecuencias que están en uso y nos dan también la cantidad de decibelios. Pone casa 11 centímetros y menos 70 decibelios, eso es la cantidad de decibelios que leía el aparato. Vemos que hay en algunas frecuencias donde la cantidad de decibelios era bastante alta, por ejemplo 812, que corresponde a la móvil, otra de 832,8, que corresponde también a otro móvil, a otra antena de móviles. O sea que tenemos mucha frecuencia de 812, 832, 841 transmitiendo a mucha potencia. Esa frecuencia en concreto pues le afecta, por ejemplo, al páncreas en su longitud. Hay mucha más frecuencia en uso. De hecho, tenemos una lista de otras frecuencias extrañas que se usan también de muy alta potencia y corresponden a, por ejemplo, 128,5 transmiten con una potencia bastante alta y son aproximaciones a la torre. A 157 kilociclos se usan para el móvil marítimo y otros tipos de móviles, reservas de móviles serán tipo militar o algo, que son de una frecuencia de 392, 425, 795, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de radiaciones
No solamente la de los móviles, hay muchas más radiaciones que eso, hay radiaciones de radio para aéreos, radares, etcétera, 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 con diferentes frecuencias y con diferentes longitudes de onda que pueden afectar directamente al cuerpo. Una cosa sí que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la radiación de un microondas, como hemos visto en el pan, si el pan no se mueve, el pan se calienta por una zona en concreto. Mientras te vayas moviendo, se va calentando todo por igual, ¿no? Pero tiene que estar dando vueltas con el plato, si no, se concentra solo la radiación en un punto. Cuando nosotros estamos andando, la radiación lo tenemos por todos lados y aparentemente nos calentamos por todo sitio igual. Y pues bueno, como son unas potencias no son muy altas, pues no pasa nada. El momento que estamos durmiendo, la concentración de la radiación se genera justo en un punto y ahí sí puede afectar a diferentes órganos, principalmente a órganos como el páncreas, el estómago y el colon, que son órganos que usan mucho electrolito y agua en su funcionamiento. Y eso hace que se calienten mucho más rápido y se generen corrientes internas mucho más fuertes que en otros órganos.